Hola, soy el doctor Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y vos estás en Cardiología Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a estar hablando de una patología que es la hipertensión pulmonar. Si quieres saber sobre este tema o conoces de algún paciente que es portador de esta patología, pues no te pierdas el video. Pero antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas. Entonces vamos para allá a hablar sobre hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se describe por sí misma. Es cuando la presión arterial en los pulmones se eleva excesivamente y esto a su vez pues repercute en el lado derecho del corazón. En la hipertensión arterial pulmonar, los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan y se bloquean o incluso se destruyen. Este daño reduce el flujo de sangre a través de los pulmones y la presión en las arterias pulmonares pues se eleva. Por tanto, el corazón debe trabajar más fuertemente para poder bombear la sangre a través o hacia los pulmones. El esfuerzo adicional termina por hacer que el miocardio se dilate y que empiece a fallar. En algunas personas la hipertensión pulmonar empeora lentamente y puede poner en riesgo la vida del paciente. Aunque no hay cura para algunos tipos de hipertensión pulmonar, el tratamiento puede ayudar a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Los signos y síntomas de la hipertensión arterial pulmonar se desarrollan lentamente y puede que el paciente incluso no los note durante muchos meses o incluso años. Estos síntomas van empeorando a medida que la enfermedad va progresando hasta que aparecen fundamentalmente los síntomas cardinales, que es el cansancio, la sed de aire, incluso estando el paciente en reposo, es decir, sin hacer actividad física. La falta de aire, que en términos médicos se conoce como disnea, que en un inicio se presenta durante la actividad física, se va haciendo más acentuada hasta presentarse incluso en reposo. Puede haber fatiga, mareo o síncope, dolor en el pecho, edema en los tobillos, en las piernas y con el tiempo edema en el abdomen, que es lo que conocemos como ascitis. Incluso puede llegar a la anasarca, que es el edema generalizado en todo el cuerpo. El color azulado presente en los labios y en la piel, en los dedos, es un franco signo de hipoxia, es decir, falta de oxígeno en la sangre. La sobrecarga de trabajo añadida al corazón hace que el pulso esté acelerado o incluso que se presenten palpitaciones cardíacas, muchas veces repentinas y de breve duración, y algunas veces incluso pasa a ser imperceptible para el paciente. Sin embargo, en otras son muy molestas y pueden durar hasta minutos y horas. Estos pacientes tienen alto riesgo de presentar arritmias cardíacas como la fibrilación auricular y ponerlo en riesgo. Las causas de la hipertensión pulmonar: la sangre que ya aportó sus nutrientes regresa nuevamente al corazón a través de la vena cava. La vena cava superior recibe la sangre proveniente de la cabeza y la vena cava inferior la proveniente del resto del cuerpo. De ahí pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho envía la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, donde nuevamente esta sangre se enriquece en oxígeno. Esto es lo que se conoce como circulación menor o circulación pulmonar. La sangre que ya está ricamente oxigenada regresa al corazón a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo lo envía a través de la aorta hacia el resto del cuerpo, que es lo que se conoce como circulación mayor o circulación sistémica. En personas normales la presión en la circulación menor es menor que en comparación con la presión existente en la circulación mayor. Por tanto, la sangre normalmente fluye fácilmente a través de los vasos sanguíneos de los pulmones, las arterias pulmonares, los capilares y sus venas hacia el lado izquierdo del corazón. Sin embargo, los cambios en las células que recubren las arterias pulmonares pueden hacer que las paredes de las arterias en los pulmones se vuelvan rígidas, se hinchen y se engruesen. Estos cambios pueden disminuir o bloquear el flujo sanguíneo a través de los pulmones y esto provocar la presión arterial alta y provocar que la presión en la circulación menor o circulación pulmonar se incremente por encima de su valor normal, que es lo que conocemos como hipertensión arterial
pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se clasifica en 5 grupos según su causa. El grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, las causas incluyen las siguientes: causas desconocidas, que es lo que conocemos como hipertensión arterial pulmonar idiopática; las mutaciones genéticas que puedes transmitidas de padre a hijo, que es una hipertensión arterial pulmonar hereditaria; el uso de algunos medicamentos o de dietas o incluso drogas ilegales como las metanfetaminas y otras drogas. En este grupo también se encuentran los problemas cardíacos presentes al nacer, es decir, aquel paciente que nace con enfermedades cardíacas congénitas, y otras afectaciones como trastornos del tejido conectivo, entre ellos la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana o enfermedades hepáticas crónicas, que es lo que se conoce como cirrosis. En el grupo 2, la hipertensión pulmonar causada por enfermedades cardíacas del lado izquierdo del corazón. Entre estas causas se incluyen las enfermedades de las válvulas cardíacas izquierdas, es decir, la mitral y la aórtica, como enfermedades. La insuficiencia cardíaca izquierda. En el grupo 3, que es la hipertensión pulmonar causada por enfermedades pulmonares. Entre estas causas se van a encontrar las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es lo que conocemos como EPOC, la fibrosis pulmonar, que es una afectación que causa cicatrices en el tejido pulmonar entre los sacos de aire de los pulmones y el intersticio; la apnea obstructiva del sueño es otra causa que se incluye en este grupo; y la exposición durante largo plazo, la exposición a grandes altitudes en personas que pueden tener riesgo mayor de hipertensión arterial pulmonar, pues a mayor altitud menos oxígeno ambiente. En el grupo 4, que es la hipertensión pulmonar causada por coágulos sanguíneos crónicos, estas causas van a incluir. Aquí es importante hacer mención de la tromboembolia pulmonar, que abordaremos en otro video. El grupo 5, que es la hipertensión pulmonar desencadenada por otras afectaciones médicas, entre ellas se incluiría los trastornos de la sangre como la policitemia vera y la trombocitemia esencial; trastornos inflamatorios como la sarcoidosis, la vasculitis, y trastornos metabólicos como la enfermedad de almacenamiento de glucógeno, que son enfermedades relativamente poco frecuentes. Y también en este grupo está la enfermedad renal y los tumores que presionan a las arterias pulmonares. Es muy frecuente la presencia de síndrome de Eisenmenger, el cual es causado por enfermedades cardíacas congénitas que, al no ser corregida y en función del tiempo, causa hipertensión pulmonar. Las causas más comunes son los orificios grandes entre las paredes del corazón, bien sea en la parte superior, que se conoce como comunicación interauricular, o en la parte inferior o ventricular, que se denomina como intercomunicación interventricular. Este agujero en el corazón hace que la sangre fluya incorrectamente dentro del corazón. La sangre que transporta oxígeno se mezcla con la sangre que está poco oxigenada y la sangre vuelve a los pulmones en lugar de ir al resto del cuerpo, lo que aumenta la presión en las arterias pulmonares y causa la hipertensión pulmonar. Entre los factores de riesgo, a mayor edad, mayor riesgo de presentar hipertensión arterial. Envejecer puede aumentar el riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar. La afección se diagnostica con mayor frecuencia en personas mayores de 30 años, entre 30 y 60 años. Sin embargo, la hipertensión arterial pulmonar idiopática es más común en adultos jóvenes. Esta no se define una causa. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de la hipertensión pulmonar van a estar los antecedentes de familiares con afectación con hipertensión pulmonar, el sobrepeso, trastornos de la coagulación de la sangre o antecedentes familiares de tromboembolismo pulmonar de causa no definida. La exposición al asbesto también era una causa muy frecuente de hipertensión pulmonar. Los trastornos genéticos, incluidas las enfermedades cardíacas congénitas principalmente, y otros factores, vivir en altitudes elevadas. El uso de ciertos medicamentos para perder peso también se ha correlacionado con el aumento en el riesgo de desarrollo de hipertensión arterial pulmonar, así como el uso de drogas ilegales como la cocaína.
Uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina utilizados para tratar la depresión y la ansiedad también se ha asociado al aumento del riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Las complicaciones de la hipertensión pulmonar incluyen el agrandamiento del corazón, fundamentalmente del lado derecho del corazón, que llega a conllevar a insuficiencia cardíaca derecha y col pulmonar. Ya abordamos sobre este tema en un video anterior y te invito a que lo veas. En el cor pulmonar, el ventrículo derecho del corazón se agranda y tiene que bombear con más fuerza de lo habitual para impulsar la sangre a través de las arterias pulmonares, las cuales se encuentran estrechadas o bloqueadas. Inicialmente el corazón intenta compensar engrosando sus paredes y expandiendo la cavidad del ventrículo derecho para aumentar la cantidad de sangre que puede contener, pero estos cambios generan más tensión en el corazón y finalmente se produce la insuficiencia en el ventrículo derecho. La hipertensión pulmonar hace más probable que se formen coágulos en las arterias pequeñas de los pulmones, es decir, a nivel microvascular, incluso antes que se presenten embolias en las arterias de mayor diámetro. Las arritmias en la hipertensión arterial pulmonar pues se manifiestan como latidos cardíacos irregulares que pueden provocar sintomatologías como palpitaciones, mareo o incluso desmayos en el paciente. Ciertas arritmias pueden poner en riesgo la vida del paciente, como la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, además que aumenta aún más el riesgo de formación de coágulos. El sangrado en los pulmones, la hipertensión pulmonar puede provocar rupturas vasculares y alveolares, originando un sangrado a nivel pulmonar que se manifiesta como hemoptisis, poniendo incluso en riesgo la vida de nuestro paciente. La hipertensión y el embarazo es un punto aparte. La hipertensión pulmonar pone en riesgo la vida de la mujer y la de su bebé en desarrollo, por lo que se desaconseja el embarazo en los pacientes que son portadoras de hipertensión arterial pulmonar. En cuanto al diagnóstico, es difícil diagnosticar la hipertensión pulmonar. Por eso muchas veces son subdiagnosticados los pacientes. De manera precoz es sumamente difícil debido a que a menudo no se detecta en la exploración física de rutina. Incluso cuando la enfermedad está más avanzada, los signos y síntomas que presenta el paciente son muy similares a la de otras afectaciones cardíacas y pulmonares como la enfermedad obstructiva crónica o la insuficiencia cardíaca. Las pruebas para la hipertensión pulmonar pueden incluir las siguientes. Los análisis de sangre pueden ayudar a tu médico a determinar las causas de la hipertensión pulmonar o a buscar signos de complicaciones atribuibles a la hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax es muy importante entre los exámenes básicos. Una radiografía de tórax crea imágenes del corazón, de los pulmones y del tórax en sí. Esta prueba puede mostrar el agrandamiento principalmente a nivel del ventrículo derecho. Arterias pulmonares pueden estar dilatadas que orientarían la posibilidad de la presencia de hipertensión pulmonar. También tu médico puede utilizar una radiografía de tórax para verificar si existen otras afectaciones pulmonares que pueden ser la causa de la hipertensión arterial pulmonar, como es la presencia de masas a nivel pulmonar o inferir la presencia de tromboembolias pulmonares masivas. El electrocardiograma puede revelar signos de agrandamiento o distensión del ventrículo derecho e incluso registrar arritmias cardíacas si éstas se presentan durante la realización del electrocardiograma. Recordemos que el electrocardiograma registra los cambios eléctricos en el instante en el cual se toma el estudio. El ecocardiograma, en esto, a través de ondas sonoras, se pueden crear imágenes en movimiento del corazón. El ecocardiograma le permite a tu médico visualizar las estructuras cardíacas, las paredes musculares, permite sacar la fracción de expulsión y visualizar el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Se pueden usar para determinar el tamaño del corazón, el grosor del ventrículo derecho y para medir las presiones en las arterias pulmonares. También se puede hacer un ecocardiograma después de realizar el diagnóstico y ya el paciente con tratamiento para evaluar si este medicamento está dando los resultados adecuados. El cateterismo cardíaco derecho. Si un ecocardiograma revela hipertensión arterial pulmonar o infiere la posibilidad de hipertensión arterial pulmonar, se debe realizar el cateterismo cardíaco derecho del corazón para confirmar el diagnóstico.
Durante el procedimiento, un cardiólogo hemodinamista coloca un tubo delgado y flexible, que es lo que se conoce como catéter, en una vena que está en la ingle, y el catéter se inserta luego hasta el ventrículo derecho y de ahí llega hasta la arteria pulmonar. El cateterismo del lado derecho permite al médico medir directamente la presión en las arterias pulmonares y la presión en el ventrículo derecho del corazón, siendo este método mucho más exacto que el ecocardiograma para este fin. Así que es importante enviar el cateterismo derecho en los pacientes que estamos sospechando hipertensión arterial pulmonar. También se utiliza para ver qué efectos pueden tener los distintos medicamentos en la hipertensión arterial pulmonar. Así también es sumamente importante, ya que ayuda a definir el tratamiento farmacológico más adecuado a utilizarse en cada paciente. Es posible que el médico solicite uno o más pruebas siguientes para verificar el estado de los pulmones y de las arterias pulmonares y para determinar también la causa de la hipertensión arterial pulmonar. Entre estos estudios podría estar la tomografía computarizada. Esta prueba es una prueba por imagen que proporciona imágenes transversales de los huesos, de los vasos sanguíneos y los tejidos blandos, es decir, los músculos del interior del cuerpo. Una tomografía computarizada puede mostrar el tamaño del corazón, detectar la presencia o ausencia de coágulos sanguíneos en las arterias de los pulmones y examinar atentamente si hay enfermedades pulmonares que podrían estar siendo las causas de la hipertensión arterial pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la fibrosis pulmonar, que son una de las más frecuentes. A veces también se puede inyectar un tinte especial llamado medio de contraste en los vasos sanguíneos antes de la tomografía computarizada, y esto recibe el nombre de angiografía pulmonar. La sustancia de contraste o el medio de contraste ayuda a que las arterias se vean con más claridad en la imagen. Otro método diagnóstico sería la imagen de resonancia magnética. Las imágenes por resonancia magnética utilizan un campo magnético y pulsos de energía de ondas de radio para generar imágenes del cuerpo. Por tanto, este procedimiento diagnóstico es libre de radiación. Tu médico puede ordenar esta prueba ya que tiene alta sensibilidad para verificar la función del ventrículo derecho y el flujo sanguíneo en la arteria de los pulmones. Otro método diagnóstico del cual podemos echar mano son las pruebas de función pulmonar. Esta prueba no es invasiva, mide cuánto aire pueden retener los pulmones y el aire que entra y sale de esto. Durante la prueba, el paciente sopla en un instrumento sencillo denominado espirómetro, y por tal razón en algunos países se denomina esta prueba como espirometría. La polisomnografía también es otra prueba que podemos utilizar. En esta prueba se mide la actividad cerebral, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de oxígeno y otros factores mientras el paciente duerme. Puede ayudar a diagnosticar un trastorno del sueño conocido como apnea obstructiva del sueño. Y la apnea obstructiva del sueño o SAOS puede también ser causa de hipertensión arterial pulmonar, así que es importante el tratarla. La ventilación pulmonar perfusión, en esta prueba se inyecta un marcador en la vena del brazo. El radiomarcador realiza una cartografía del flujo sanguíneo y el aire en los pulmones. La exploración de ventilación pulmonar perfusión puede usarse para determinar si los coágulos sanguíneos causan los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar en nuestros pacientes. Otra prueba es la biopsia abierta del pulmón. Rara vez un médico podría recomendar una biopsia abierta del pulmón, pero se puede dar el caso. Esta se da para buscar una posible causa de hipertensión arterial pulmonar. Es un tipo de cirugía en la que se extrae una muestra pequeña de tejido de los pulmones, evidentemente el paciente bajo anestesia general. Y las pruebas genéticas, si un miembro de la familia ha tenido hipertensión pulmonar, un miembro directo, primer grado de consanguinidad, pues el médico podría analizar tus genes asociados a hipertensión arterial pulmonar. Si el resultado de la prueba fuese positivo, tu médico podría recomendar que se analicen a otros familiares y eso se llama tamizaje familiar. La clasificación de la hipertensión pulmonar. Una vez que se ha hecho el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, el médico está obligado a clasificar la gravedad de la enfermedad en una de las varias clases que existen. La clase 1, si bien el paciente ya ha sido diagnosticado como hipertenso pulmonar,
no tiene síntomas con la actividad normal. En la clase 2 no tiene síntomas en reposo, pero tiene síntomas como fatiga o falta de aire o dolor en el pecho cuando el paciente hace actividades normales. En la clase 3, el paciente está cómodo en reposo, pero tiene síntomas cuando está físicamente activo con actividad moderada. Y en la fase 4 tiene síntomas mientras está en reposo y durante la actividad física. Ya aquí es incapacitante la patología. En cuanto al tratamiento, es controversial. Se dice que no hay cura para la hipertensión pulmonar, pero los médicos pueden recetar tratamientos para ayudar al paciente a controlar su afección y mejorar por ende su estilo de vida, su calidad de vida. El tratamiento puede ayudar a mejorar los síntomas y frenar el avance de la hipertensión pulmonar. A menudo se requiere un poco de tiempo para encontrar el tratamiento más adecuado para la hipertensión arterial pulmonar. Entre los tratamientos a menudo son complejos y requieren una atención y seguimiento extensa y seguimiento continuo. Cuando la hipertensión pulmonar es causada por otras afectaciones, tu médico va a tratar la causa de fondo antes que la hipertensión arterial, pues que si controla esta enfermedad también mejorará los síntomas de hipertensión pulmonar. Sin embargo, hay que considerar que esta patología es una patología crónica y es el resultado en muchísimas ocasiones de otras enfermedades que llevan años, incluso décadas de evolución. Entre los medicamentos que en la actualidad contamos para el tratamiento se encuentran los dilatadores de los vasos sanguíneos. Los vasodilatadores son fármacos que relajan y abren los vasos sanguíneos estrechos, mejorando así el flujo sanguíneo a través de las arterias pulmonares enfermas. Uno de los vasodilatadores recetados con mayor frecuencia para la hipertensión arterial pulmonar es el epoprostenol. Este medicamento fluye continuamente a través de una línea intravenosa conectada a una pequeña bomba de infusión que se lleva en un paquete en el cinturón o en el hombro. En muy pocos países está presente. Los posibles efectos secundarios del epoprostenol incluyen dolor en los huesos, en el hueso maxilar, náuseas, diarreas, calambres en las piernas, infecciones o infecciones del sitio de punción. Otros vasodilatadores como el treprostinil pueden ser inhalados, inyectados o administrados por vía oral. El medicamento Iloprost se administra mientras se respira a través de un nebulizador, una máquina que vaporiza el medicamento. Los efectos secundarios asociados con el uso del treprostinil incluye dolor de pecho, a menudo con dolor de cabeza y náusea, e incluso puede presentar falta de aire. Los posibles efectos secundarios del Iloprost incluye dolor de cabeza, náuseas y diarrea. Es importante tomar en consideración estos efectos secundarios y comentarlos con tus médicos. Existen otros como los estimuladores de la guanilato ciclasa, el Riociguat, por mencionar algunos. Aumenta el óxido nítrico en el cuerpo, lo que relaja las arterias pulmonares y disminuye la presión en ellas. Los efectos secundarios también están presentes e incluyen náuseas, mareos e incluso el paciente puede presentar desmayo. No deberías tomar estimuladores de la guanilato ciclasa si estás embarazada. Los antagonistas de los receptores de la endotelina es otro grupo de fármacos que se pueden utilizar. Estos medicamentos invierten el efecto de la endotelina, que es una sustancia en las paredes de los vasos sanguíneos que los hace estrecharse. Entre esos medicamentos pues figuran el bosentan, el macitentan y el ambrisentan. Estos medicamentos pueden mejorar tu nivel de energía y tus síntomas, sin embargo pueden tener efectos deleterios en la función hepática. Es posible que necesites también análisis de sangre mensuales para comprobar la función de tu hígado. Los antagonistas de los receptores de la endotelina no deben tomarse si estás embarazada. Los fármacos como el sildenafil y el tadalafil se usan comúnmente para tratar la disfunción eréctil, pero también abren los vasos sanguíneos de los pulmones y permite que la sangre fluya más fácilmente. Los efectos secundarios pueden comprender malestar estomacal, dolor de cabeza y problemas de la visión. Siempre es importante que estos fármacos sean prescritos por tu médico y no te automediques.
Dosis alta de bloqueadores de los canales de calcio también es otra opción. Estos medicamentos ayudan a relajar a los músculos en las paredes de los vasos sanguíneos. Entre ellos figura el amlodipino, el diltiazem y el nifedipino. Aunque los bloqueadores de los canales de calcio pueden ser eficaces, solo un pequeño número de personas con hipertensión arterial pulmonar mejoran mientras los toman. También podemos hacer uso de anticoagulantes, inhibidores de la vitamina K como la warfarina. Es un tipo de medicamento llamado anticoagulante porque diluyen la sangre y es probable que tu médico lo recete para ayudar a prevenir la formación de coágulos de sangre en la arteria de tus pulmones. Este medicamento retrasa el proceso de coagulación y puede ponerte en riesgo de sangrado en caso de presentar heridas o traumatismo importante. Se necesita que hables con tu médico de confianza sobre dejar de tomar algunos medicamentos anticoagulantes antes de la cirugía y por cuánto tiempo lo debes de suspender. Muchos otros medicamentos como suplementos herbales y alimentos pueden interactuar con la warfarina, así que necesitas comunicarte con tu médico sobre la dieta especial que debes de tener cuando estás tomando este fármaco y su interacción con otros medicamentos. Necesitarás hacer análisis de sangre ocasionales mientras tomas la warfarina para comprobar sus funcionamientos reales. Son controles periódicos de INR. Otro de los fármacos es la digoxina, que ayuda a que el corazón lata más fuerte y bombee más sangre y puede ayudar a controlar la frecuencia cardíaca en el caso de que tengas arritmia. Pero es sumamente importante considerar que la digoxina tiene un margen terapéutico estrecho y se debe monitorizar con exámenes como digoxina en sangre para evitar la intoxicación digitálica, así como valorar los controles de electrolitos séricos y prestar mucha atención en los niveles de potasio. Los diuréticos, estos reducen el trabajo que tiene que hacer el corazón porque ayuda a eliminar el exceso de líquido. También puede utilizarse para eliminar la acumulación de este líquido en los pulmones, en las piernas y en el abdomen. Y la oxigenoterapia. Tu médico podría sugerirte que en ocasiones respires oxígeno puro para ayudar a tratar la hipertensión pulmonar, especialmente si vives a gran altitud o tienes apnea obstructiva del sueño. Algunas personas que tienen hipertensión arterial pulmonar eventualmente van a llegar a necesitar oxigenoterapia continua. La cirugía es la septostomía auricular. Si los medicamentos no controlan la hipertensión arterial pulmonar, esta cirugía podría ser la última opción en la terapéutica. En una septostomía auricular, un cirujano crea una abertura entre las cavidades superiores del corazón que se llaman aurículas para aliviar la presión del lado derecho del corazón. Sin embargo, es una medida de urgencia terapéutica solamente cuando el tratamiento farmacológico no logró beneficios, ya que la atrioseptostomía pueden tener complicaciones graves y entre ellas problemas en el ritmo cardíaco, como hacer que se hagan más frecuentes las arritmias. El trasplante, en algunos casos, un trasplante de pulmón o corazón y pulmón, o sea, en bloque corazón y pulmón, podría ser una opción en especial para las personas más jóvenes que tienen hipertensión arterial pulmonar idiopática de una causa no definida. Los principales riesgos de cualquier tipo de trasplante son el rechazo del órgano trasplantado y la asociación con infecciones graves. Debes tomar medicamentos inmunosupresores de por vida para ayudar a reducir la posibilidad de que tu cuerpo rechace el órgano trasplantado. Si bien el trabajo médico no puede curar la hipertensión arterial pulmonar en la actualidad, sí puede disminuir los síntomas. Los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a mejorar la afección, teniendo en cuenta los siguientes consejos. Debes descansar mucho. El descanso puede reducir su cansancio. Mantente lo más activo posible en función de tu capacidad. Es cierto que para algunos pacientes, incluso las formas más leves de actividad podría ser demasiado extenuante, como incluso ir al baño. Sin embargo, para algunas personas que tienen hipertensión arterial pulmonar, el ejercicio moderado como caminatas puede ser beneficioso, especialmente cuando se hace durante la terapia de oxígeno. Sin embargo, debes consultar primero con tu médico tratante sobre las restricciones específicas para hacer ejercicio.
En la mayoría de los casos se recomienda que las personas con hipertensión arterial pulmonar no levanten peso excesivo. Su médico podría ayudarle a planificar un programa de ejercicio adecuado o apoyarse con la especialidad de terapia de rehabilitación cardíaca. Es sumamente importante que no fumes. Si fumas, dejar el hábito tabáquico es la medida más importante que puedes tomar para que tu corazón y tus pulmones te permitan vivir mejor. Si no puedes dejar de fumar, tienes que pedir ayuda. Ayuda a tu médico, te puedes ayudar con psicología para que se te dé tratamiento y así apoyarte a que dejes ese mal hábito. Además, tienes que evitar en la medida de lo posible el tabaquismo pasivo o estar cerca de gente que fume. Si tienes hipertensión arterial pulmonar, evita el embarazarte y evita las píldoras anticonceptivas. Las píldoras anticonceptivas pueden aumentar el riesgo de formación de coágulos de sangre. Debes consultar a tu médico sobre otras formas alternativas de anticoncepción, incluso la quirúrgica. Si quedaras embarazada siendo hipertensa pulmonar, es importante consultar con tu médico, ya que la hipertensión pulmonar puede causar complicaciones graves, tanto para usted como para el bebé. Y muchas veces estos casos culminan desgraciadamente en el fallecimiento de la madre y de su bebé o en la pérdida del bebé, pero con repercusiones importantísimas posteriores en la salud de la madre. No viajes por avión o vivas a grandes alturas. Las alturas elevadas pueden empeorar los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar. Si vives a una altitud mayor o igual a 2.438 metros, tu médico podría recomendar que te mudes a una altitud menor a nivel del mar, donde el aire está más rico en oxígeno. Evita las situaciones que pueden disminuir la presión arterial de manera excesiva. Come sano y controla tu peso. Procura consumir una dieta saludable, rica en granos integrales, en frutas, en verduras, en carnes magras y productos lácteos con bajo contenido de grasa. Debes de evitar las grasas saturadas y las grasas trans para así disminuir tu colesterol. Es probable que tu médico te recomiende limitar la cantidad de sal de tu dieta y procura mantener un peso saludable, por muy difícil que esto sea. Y lo digo por experiencia propia. La reducción de peso ayuda a controlar la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Toma todos los medicamentos como te lo indiquen y no te automediques. Debes de consultar con tu médico sobre cualquier otro medicamento que estés tomando. ¿Por qué? Porque algunos pueden interferir con otros medicamentos para la hipertensión arterial pulmonar o incluso pueden empeorar tus síntomas. Debes de hacerte chequeos médicos frecuentes, periódicos. Y es posible que tu médico recomienda que hagas consultas de seguimiento más frecuentes si es que empeoras tus síntomas clínicos. Debes tener buena comunicación con tu médico. Si tienes preguntas sobre tu afectación o sobre los medicamentos que usted está tomando y tiene síntomas o efectos secundarios a los mismos, es importante hacérselo saber a tu médico para considerar algunas modificaciones en el tratamiento. El médico también puede recomendar que se apliquen las vacunas para las enfermedades respiratorias, para la gripe, para las neumonías, ya que estas afectaciones respiratorias pueden causar problemas graves para las personas que tienen hipertensión arterial pulmonar. Aunque la falta de aire es uno de los primeros síntomas de la hipertensión arterial pulmonar, esta también es común en muchas otras enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva. Si tienes alguna duda sobre el tema, pues no olvides escribirla en los comentarios que con gusto te vamos a responder. Esto es lo que traía para informarte el día de hoy. Si la información que se ha dado en este video te ha parecido interesante y de provecho, te invito a que te suscribas al canal, le des like y que compartas para que la información llegue a más y más personas.